Hegel es un filósofo que viene a expresar la consolidación de la burguesía europea. Aquí tenemos que observar lo siguiente. Kant, que expresa un gran avance de la burguesía europea en el plano del conocimiento, todavía es un filósofo que expresa que la burguesía europea no tiene todo el poder, porque si no, no habría cosa en sí en el pensamiento de Kant. En la medida en que Kant dice que hay algo que no podemos conocer, eso en el plano político se traduce en que la burguesía aún no se adueñó de todo el poder. Sería muy interesante que reflexionemos lo más que podamos en esto. Digamos, aquí no puedo detenerme una hora reflexionando sobre esto, pero acá hay una punta muy rica de trabajo que es la siguiente. Si la filosofía kantiana se detiene en determinado punto, es porque la burguesía todavía no hizo su definitivo asalto al poder. En Hegel, por el contrario, Hegel es el filósofo de la Revolución Francesa, porque para Hegel ya no hay cosa en sí. Y no hay cosa en sí porque la cosa en sí se la conquistó la burguesía. La burguesía se adueñó de la cosa en sí, se adueñó de todo el poder, de toda la realidad se la ha adueñado la burguesía. Esta apropiación de todo lo real es la filosofía hegeliana. Entonces, desde aquí podemos empezar a entender a Hegel. Vamos a ver. Acabamos de decir que la filosofía hegeliana es una filosofía que se apropia de la totalidad de lo real. Hay una filosofía para la cual no hay cosa en sí. ¿Por qué Hegel dice esto? Porque Hegel es el primer filósofo que se hace cargo de la historia del hombre. Hegel es el primer filósofo que dice, la historia es mi materia, la historia es lo que yo tengo que pensar. Descartes hablaba de la res extensa, es decir, de las cosas que estaban fuera del cogito. Kant hablaba del objeto de conocimiento, pero Hegel ya habla de la historia. Hegel dice, yo tengo que pensar la historia universal. Y efectivamente tiene da en Berlín, en la Universidad de Berlín, dilatadas, densas lecciones que se llaman lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Lo que hace Hegel es entonces, como digo, pensar la historia universal, pensar la historia que el hombre hizo. Ahora bien, ¿cómo se piensa eso desde el sujeto? Para Marx esto no tendría problemas, porque Marx no parte de un sujeto cognoscente. Marx haría una historia materialista y analizaría los hechos tal como fueron ocurriendo a lo largo de la historia. Pero Hegel todavía es un filósofo idealista y Hegel insiste en partir de un sujeto. Entonces, pensemos esto, el paso que da Hegel es brillante. Lo que dice Hegel es, el sujeto es lo mismo que la sustancia, que la materia. Es decir, el sujeto es el hombre, la sustancia es la historia, pero ocurre que la historia y el hombre se hacen al mismo tiempo. Los hombres hacen la historia hace a los hombres, y la historia de ese sujeto que es el hombre es la historia del desarrollo autoconsciente de un espíritu que es realmente el hombre en la medida en que se va dando forma a través de la historia, y a lo cual Hegel lo llama espíritu absoluto, idea absoluta, saber absoluto, y que realmente, honestamente podemos decir, es el hombre haciendo su historia. O sea, para Hegel, el sujeto y la sustancia, el sujeto y la materia son lo mismo, son la historia humana, es el hombre que hace su historia. Y esa historia es la historia del autodesarrollo
que el hombre va teniendo de ese objeto que construye, que es la historia humana. Y esa historia humana se construye a través de rupturas, de quiebres, de negaciones. Es decir, todo aquello que surge, surge para morir, surge para romperse y pasar a ser otra cosa. Es una filosofía romántica, es una filosofía hermosísima porque la podemos aplicar todos a nuestra vida, digamos. Todos nacemos inocentes, todos nacemos niños, todos nacemos felices, todos nos vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida hasta que de pronto, inesperadamente, hay una ruptura en nuestra vida, hay una negación de nuestra vida, hay una negación de todo aquello que venimos siendo, y esa negación es una ruptura. Pero si seguimos adelante más allá de esa ruptura y pasamos a otra forma de nuestra existencia que contiene a esa ruptura, pero que es una nueva forma. Y así, de ruptura en ruptura, de negación en negación, la historia avanza como avanza el hombre. La historia, entonces, se desarrolla dialécticamente y es el juego que se establece entre las formas históricas que surgen, las formas históricas que se desarrollan a partir de esas formas históricas, negándolas, siendo otras, y finalmente pasamos a un tercer momento en el cual hay una superación de lo que viene ocurriendo, y este tercer momento es una totalización que se totaliza en realidad para volver a romperse y pasar a ser otra cosa. Esta es la concepción de la historia en Hegel y algo más lo vamos a desarrollar. Dijimos que Hegel es el filósofo de la Revolución Francesa porque la Revolución Francesa como hecho histórico universal constituye el apoderamiento por parte de la burguesía capitalista europea de la totalidad del poder político. Este apoderamiento de la totalidad del poder político se corresponde en la filosofía con un apoderamiento racional de la totalidad de la realidad, que acontece en la filosofía de Hegel. La filosofía de Hegel ya no se detiene ante ninguna cosa en sí. La filosofía de Hegel se apropia de la totalidad de lo real en tanto desenvolvimiento histórico. La totalidad de lo real se desenvuelve históricamente. Hegel entonces desarrolla un análisis de la historia humana en su obra maestra, que es La Fenomenología del Espíritu, un libro que publica en 1807 y que, según se dice, lo terminó un día antes o un día después de la Fenomenología del Espíritu, ¿no?, del triunfo de Napoleón en la batalla de Jena.